Bueno. Este capítulo se llama Variables aleatorias discretas, capítulo 3 del curso y del texto guía que estamos estudiando. Tiene dos grandes secciones. Una primera sección donde definimos en forma general lo que es una variable discreta, ¿qué es una variable aleatoria? ¿Qué es una variable aleatoria discreta? Y damos unos ejemplos, definimos lo que es la función de probabilidad, la función de distribución, definimos el valor esperado y la varianza de una variable discreta. Luego que veamos en forma general, ese tema de variables discretas en forma general, entonces vamos a estudiar unos modelos para variables aleatorias discretas bastante conocidos y bastante usados en estadística, que es esta parte. Vamos a ver entonces ahí modelo binomial, o sea, lo que es una variable aleatoria con distribución binomial, variable geométrica, variable binomial negativa, la distribución hipergeométrica y la distribución de Poisson. Esas son las distribuciones discretas más utilizadas y vamos a estudiar con detenimiento esos modelos. Bien, entonces empezamos con el tema general. En general, ¿qué es una variable aleatoria discreta? ¿Cómo la definimos? Y vamos a estudiar cómo se define la función de probabilidad, la función de distribución, el valor esperado y la varianza en forma general para una variable discreta, aleatoria discreta. Entonces, mire la definición. Dice, una variable aleatoria es una función, ojo, es una función, primero es una función, dice acá, que asigna un número real, a cada resultado en el espacio muestral de un experimento aleatorio. ¿Qué es eso? Bueno, primero dice que una variable aleatoria es una función. Toda función, ojo, fundamentos de matemática 1, matemática básica. Toda función tiene un conjunto de partida y un conjunto de llegada y tiene una regla que te dice cómo se asocian los elementos del conjunto de partida con los elementos del conjunto de llegada. Bueno, una variable aleatoria, según esta definición, no es más que una función que tiene como conjunto de partida el espacio muestral de un experimento aleatorio y como conjunto de llegada los números reales. Dice, una variable aleatoria es una función que asigna un número real, o sea, este es el conjunto de llegada, los números reales, a cada resultado en el espacio muestral de un experimento aleatorio. Este es el conjunto de partida. Recordemos que el espacio muestral de un experimento aleatorio es el conjunto formado por todos los resultados posibles del experimento. ¿Sí? Vamos a mirar entonces con un ejemplo a ver cómo es que es la cosa. Mire este ejemplo. Se lanzan 3 monedas o equivalentemente una moneda 3 veces, como quiera. 3 monedas o una moneda 3 veces, da lo mismo. Dice, y se anota el resultado, que recordemos el capítulo 2, que puede ser cara o sello, ¿no? Al lanzar una moneda tenemos 2 posibles resultados, cara o sello. El espacio muestral de este experimento lo estudiamos en el capítulo 2, pero yo se lo voy a recordar acá. El espacio muestral es este conjunto, ¿verdad? Ahí están todos los posibles resultados al lanzar 3 monedas. Ese conjunto lo estudiamos, recuerden que son 8,
Ese 8 se saca como 2 por 2 por 2. 2 de la primera moneda, 2 de la segunda moneda, 2 de la tercera moneda. El experimento conjunto da 2 por 2 por 2 igual 8 resultados posibles. Entonces, mire, recuerde, la variable aleatoria es una función. Tiene que tener un conjunto de partida. Nuestro conjunto de partida para este ejemplo va a ser el espacio muestral de ese experimento de lanzar las 3 monedas, que es ese conjunto que le mostré. El conjunto de llegada va a ser los números reales. ¿Sí? ¿Cuál es la regla de asociación para este ejemplo? Dice, consideremos la variable aleatoria que asigna a cada punto del espacio muestral el número de sellos. Es decir, puntico de acá le hago corresponder el número de sellos que tenga el punto. Esa va a ser la regla de asociación para esta variable de este ejemplo. ¿Puede ser otro? Sí, depende de lo que nos estemos interesados. Por ahora, yo estoy interesado en registrar el número de sellos que obtengo al lanzar 3 monedas. ¿Puede ser el número de cara? Sí. ¿Puede ser otra cosa? Sí, pero para este ejemplo es el número de sellos. ¿Ya? Entonces, mire cómo sería nuestra función. Aquí está el conjunto de partida, el dominio de la función, el conjunto de llegada, que son los números reales, y mire que los puntos del conjunto de partida están relacionados con algunos valores en el conjunto de llegada mediante la regla que dije allá. Se asigna a cada punto del espacio muestral el número de sellos que tenga el punto. Entonces, mire que en este caso, este punto está asociado con 0. Eso en matemática le dicen, la imagen de este punto es 0. ¿Sí? La imagen de este punto es 0. O sea, la función asigna, la función le estamos llamando X, es una función que va de este conjunto a este conjunto y ella asigna a cada punto el número de ceros que tenga, el número, perdón, de sellos que tenga el punto. Mire, este puntico tiene un sello, este tiene un sello y este tiene un sello. Por eso ellos tres, mire que se están asociando con 1. La función los asigna a 1. Ojo, en la definición de función dice que cada elemento de acá, todos los elementos de acá deben tener 1 y solo 1 asociado en el otro conjunto. Mucha gente toma eso y dice, entonces aquí no hay una función porque salen 3 flechas. No. Mire, cada elemento debe tener 1 acá. ¿Cuántos tiene este? 1. El 1. ¿Cuántos tiene este punto? 1. El 1. Que sea el mismo del otro no me interesa, pero él tiene 1 solo asociado allá en el otro. ¿Y este cuántos está asociado? 1 solo, el 1. ¿Sí? Lo que no puede pasar, muchachos, es esto. O sea, si ocurre algo como esto, por ejemplo, aquí, si ocurre algo como esto, ahí sí no es función. ¿Por qué? Porque, perdón, ahí no es función. ¿Por qué? Porque este elemento estaría asociado con 2 elementos de acá. Está asociado con 0 y con 1. Y cada elemento del dominio debe tener 1 y solo 1 en el recorrido de la función. ¿Sí? Ahora, que algunos compartan, bueno, ya ese es otro cuento, pero se está cumpliendo la condición de función. ¿Bien? O sea que esto no tiene ningún problema de que el 1 esté asociado, sea la imagen de 3 elementos de acá. Bien, mire, como este punto tiene 2 sellos, este tiene 2 sellos y este tiene 2 sellos, la función lo asigna al 2. Recuerde, la regla de asignación, la regla de asociación, cómo están relacionados los elementos es a cada elemento de acá se le hace corresponder con el número de sellos que tenga. Y por último, el sello, este punto tiene 3 sellos. Por lo tanto, este punto se asocia con 3. ¿Listo? Entonces uno dice, mire, la variable aleatoria número de sellos toma los valores 0,
1, 2 y 3. Y a este conjunto, que es un subconjunto de los números reales, se le conoce como el rango de la función. En este caso de X. El rango de X es el conjunto de los valores que puede asumir la función. La función toma el valor de 0 cuando tengas este punto. O sea, al hacer el experimento, y si tengo este punto, en ese caso X sería 0, porque el punto que obtuve pues, tiene 0 sellos. Y así, la función tomaría el valor de 1 en el caso de que en el experimento me salgan uno de estos 3 puntos. La función tomaría el valor de 1. La variable aleatoria tomaría el valor de 1 en ese caso. Y así sucesivamente. Bueno, ¿qué otra? O sea, además del rango de la función, que son los valores que puede tomar la variable, número de sellos, es decir, si tú lanzas 3 monedas es natural, ¿no? Bueno, si lanzas 3 monedas, ¿cuántos sellos puedo tener? El número de sellos que puedo tener es 0 o 1 sello o 2 sellos o 3 sellos, ¿sí? Esas son las posibilidades. Listo. A esto se le conoce como el rango de la variable aleatoria. ¿Qué otra cosa nos interesa de la variable, de estas variables aleatorias? Nos interesa la probabilidad de que se tomen esos valores. Es decir, si tú lanzas 3 monedas, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar esas 3 monedas tú obtengas un sello? Si lanzo 3 monedas, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar esas 3 monedas y cuente el número de sellos que salen hacia arriba, yo obtenga, por ejemplo, 2 sellos? Me interesa calcular esa probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar las 3 monedas tú no tengas ningún sello? ¿Y cuál es la probabilidad de que al lanzar las 3 monedas tú obtengas los 3 sellos? Me interesan esas probabilidades. Bien. ¿Cómo se calculan esas probabilidades? ¿Cómo se define esa probabilidad? Y lo definimos, lo expresamos de esta forma. Mire, ¿cuál es la probabilidad de que X sea igual a 1? Recuerde, ¿qué es X? El número de sellos. ¿Cuál es la probabilidad de que el número de sellos sea 1? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que nuestra función X tome el valor de 1? ¿Cómo vamos a definir eso? Definición. La probabilidad de que la variable X o la función X tome el valor de 1 se define, la probabilidad se define como la probabilidad del conjunto que mediante la función está asignado al 1, que son estos 3 punticos. Es decir, aquí yo creo que sí se alcanza a ver el color rojo ahí. Ahí está en rojo, mire. Estos 3 puntos de acá, esos 3 puntos, son los que están asociados al 1. Entonces, definición, la probabilidad de que la variable tome el valor de 1 se calcula como la probabilidad de este conjunto, que está ahí en rojo. Sencillo, fácil. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de ese conjunto? Bueno, capítulo 2. Recordemos, tenemos un espacio muestral. Estos son juegos de azar. Las monedas son igualmente, hay igual probabilidad de que te salga cara o sello. O sea, estamos asumiendo que las monedas son legales. Es decir, tenemos monedas que están balanceadas. Por lo tanto, la probabilidad de cara es la misma probabilidad de sello y los lanzamientos son independientes. Entonces, las probabilidades de estos puntos son todas iguales. Y como son 8 puntos, cada uno tiene probabilidad 1/8. Eso se llama modelo clásico para asignar probabilidad. Si tienes unos puntos que son igualmente probables, entonces la probabilidad de cada uno de esos puntos se calcula como 1 sobre el total de puntos que tengas. En este caso, como tengo 8 puntos, la probabilidad de cada uno de ellos es 1 sobre 8. Y como hay 3, la probabilidad de 1
que es la probabilidad de ese conjunto, es 3 sobre 8. Un octavo más un octavo más un octavo. Eso es lo que tenemos acá. Ojo, la probabilidad de que nuestra variable número de sellos o que la función esa que asigna el número de sellos sea igual a 1 se calcula como la probabilidad del conjunto que la función asocia con 1. A este conjunto en matemática, los matemáticos bravos, en cuestiones de teoría de conjunto, le llaman a este conjunto la preimagen de 1. La preimagen de 1. La preimagen de 1. Me entró una duda aquí. ¿Qué? Imagen es con G. Me entró la duda ahí de que la escritura de la palabra imagen. La preimagen de 1 se llama este conjunto. Entonces, la probabilidad de 1, la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor de 1, se define como la probabilidad de la preimagen de 1. Es decir, como la probabilidad del conjunto que la función asocia con 1. ¿Eh? Otro ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria número de sellos tome el valor de 2? Es decir, ¿cuál es la probabilidad que al lanzar 3 monedas tú obtengas 2 sellos? En el conteo del número de sellos hacia arriba. Entonces, mira, ahí está. Los punticos que van asignados al 2 están en azul. Son 3. Por lo tanto, también la probabilidad de 2 sellos es 3 octavos. Sería la probabilidad de este conjunto. Como tiene 3 elementos igualmente probables con probabilidad 1 octavo, entonces la probabilidad de este conjunto es la suma 1 octavo más 1 octavo más 1 octavo que da 3 octavos. ¿Sí? Y de manera similar, la probabilidad de 0 es 1 octavo. La probabilidad de 0 es 1 octavo. ¿Por qué? Porque hay un solo punto del espacio muestral que está asociado al 0 y este punto tiene probabilidad 1 octavo. O sea que en este caso la probabilidad de que la variable sea 0 coincide con la probabilidad de este punto. Y lo mismo con la probabilidad de 3. La probabilidad de 3, de que la variable número de sellos sea igual a 3, o la probabilidad de que obtengas 3 sellos obtener 3 sellos se da únicamente cuando obtienes este punto, un solo punto que tiene probabilidad 1 octavo, por lo tanto la probabilidad de 3 es 1 octavo. Bien, muchachos. Esta tablita que contiene los valores que puede tomar la variable. Recuerde, 0 si no saco ningún sello. 1 si me sale un sello en los 3 lanzamientos. 2 si me salen 2 sellos en los 3 lanzamientos. 3 en caso de que me salgan 3 sellos en los lanzamientos, en los 3 lanzamientos. ¿Listo? Estos son los valores que puede tomar mi variable número de sellos. ¿Sí? Y adicionalmente aquí tenemos la probabilidad de esos valores. ¿Con qué probabilidad obtendría estos valores que están acá? Mire, 1 octavo, 3 octavos, 3 octavos, 1 octavo. ¿Sí? A esta tablita se le conoce como la tabla de distribución de probabilidad de la variable aleatoria. Hay veces que, bueno, más adelante vamos a ver ya unos ejemplos más complejos. De hecho, este mismo ejemplo, si te aumento el número de monedas, se complica. Y bueno, ¿y qué tal que lancemos 10 monedas? ¿Y qué tal que lancemos 20? ¿Y qué tal que lancemos 30? Entonces, esta tabla se vuelve complicada hacerla y tenerla ahí. Entonces, uno por lo general no da esta distribución en forma de una tabla, sino que la da con una fórmula. Esa fórmula debe llevar ¿qué valores toma la variable?
¿Y cómo calculo estas probabilidades? O sea, la fórmula te dice cómo calcular estos valores, ¿sí? Y qué valores toma la variable. Entonces, puede darle a uno como una tablita. En estos ejemplos sencillos que son ilustrativos de pedagógicos, la tablita está bien, pero a medida que ya vamos avanzando y ya estamos a la cosa teórica más formal, entonces ya necesitamos es una fórmula que me permita calcular estas probabilidades y que me permita saber cuáles son los valores que toma la variable. ¿Bien? A esto se le conoce como la tabla de distribución de probabilidad de la variable aleatoria. En este caso, número de 6. Es decir, cuando yo te pida, mira, dame la distribución de probabilidad, tú tienes de la variable aleatoria esta, entonces tú tienes que decirme, bueno, mire, la variable aleatoria toma estos valores y las probabilidades de que tome esos valores son estas o se calculan así. Y eso me da lo que se conoce como la distribución de probabilidad de la variable aleatoria. Vamos a hacer otro ejemplo para ilustrar este concepto de variable aleatoria. Dice, mire este ejemplo, lo traemos del capítulo anterior también. Este ejemplo ya lo estudiamos en el capítulo anterior, por lo menos el espacio muestral lo estudiamos en el capítulo 2. Dice, cada 10 minutos, se verifica el volumen de las latas que salen de una máquina llenadora automática. Hay una máquina que está llenando latas de gaseosa, por ejemplo. Y eso, siempre en esos procesos de producción hay un control de calidad, porque la compañía que está fabricando el producto debe asegurarse que el envase, el producto que ella saca al mercado debe tener el volumen que dice la etiqueta que tiene. No, una lata de 650 mililitros, listo, deben verificar que efectivamente es así. Entonces, cada 10 minutos la máquina está produciendo y tirando lata ahí, latas llenas. Entonces el ingeniero un ingeniero de control de calidad, un ingeniero industrial, selecciona una lata de la producción y la lleva al laboratorio de metrología y mide el volumen de esa lata. Si encuentra que la lata cumple con la especificación del volumen que debe tener, si está correcto el volumen, él deja seguir la producción. Pero si encuentra que la lata no cumple, él manda a parar la producción y ahí termina el experimento. O sea, el experimento termina en el momento en que él encuentra una lata que no cumpla. Bien, entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar con ese experimento? Mire, aquí están las posibles. Este espacio muestral lo estudiamos en el capítulo 2. Mire, este puntico significa que él fue a revisar la primera lata y encontró que la lata no cumplía las especificaciones. Ahí termina el experimento y ese puede ser un posible resultado de ese experimento. ¿Listo? Otro posible resultado es que examinó la primera lata y salió bien, pero a la segunda, a los 10 minutos fue otra vez. Recuerda que él va y examina, y cuando encuentre una que no cumpla, para. Otra posibilidad es que vaya y examine la primera y encontró que sí, y la segunda resulta que no. Ese es otro posible resultado. Otro posible es que las dos primeras que examine sí cumplan y la tercera no. Otro posible resultado es que las tres primeras que examine sí cumplan y la cuarta no. Otro posible resultado es que las cuatro primeras que examine sí cumplan y la quinta no. Muchachos, y así sucesivamente. Mire, punto suspensivo indica que esto podría continuar de manera indefinida. ¿Sí? Claro, en la práctica esto algún día tiene que parar porque no existe la máquina perfecta.
Las máquinas se descalibran, las máquinas se descuadran y por eso es que precisamente se necesita hacer control de calidad. Por eso es que se necesita examinar las latas, porque las máquinas se desajustan, se descalibran. ¿Sí? Entonces hay que estar haciendo revisión. Pero lo que tiene que quedar claro es que aquí no tenemos seguro cuándo va a terminar esto. Por eso es que en los puntos suspensivos. O sea, no hay seguridad en cuándo va a terminar esto. Mientras que, por ejemplo, si tú, en el caso de las 3 monedas, lanzas las 3 monedas y tú estás seguro que obtienes o 0 sellos, o 1 sello, o 2 sellos, o 3 sellos, y listo. Pero acá no estamos seguros cuántas latas vamos a examinar. No sabemos. ¿Sí? Por eso el punto suspensivo para el espacio muestral, ¿no? Bien, vamos a definir una variable aleatoria, es decir, vamos a definir aquí una función que vaya de este espacio muestral a los números reales de la siguiente manera. Sea y la variable aleatoria que asigna a cada punto del espacio muestral el número de latas. Ojo, la función coge un puntico y a ese punto le hace corresponder el número de latas que fue necesario examinar para tener ese punto. Dice, el número de latas que es necesario analizar hasta encontrar una lata que no cumpla las especificaciones. Bueno, adicionalmente me dan una información aquí. Dice que la probabilidad de que cada lata no cumpla es 0.01. Es decir, las latas van saliendo y puede ocurrir que la lata cumpla o no cumpla, y lo que está diciendo el problema es que la probabilidad que no cumpla es de 0.01 y la probabilidad de que cumpla es el complemento, 0.99. Es decir, lo que estamos asumiendo ahí es que la proporción de latas que no cumple, que fabrica esa máquina, es del, la proporción de latas que no cumple es del 1%. Sí, 1%. O sea, de cada 100 latas hay una que no cumple por las condiciones de la máquina y todas esas cosas. Esa es la probabilidad de encontrar una lata que no cumple. Bien. Y además me dicen que las observaciones son independientes. Recuerden, ¿qué significa el concepto de independencia que vimos en el capítulo 2? Dos eventos son independientes si la ocurrencia de un evento no afecta la probabilidad de ocurrencia del otro. O sea, el hecho que ocurra esto no afecta para nada la probabilidad de ocurrencia del otro evento. Entonces se dice que esos dos eventos son independientes. Importante eso tiene una implicación, y es que si tú tienes dos eventos que son independientes, la probabilidad de la intersección de ellos, es decir, que se den los dos simultáneamente, se calcula multiplicando las probabilidades. Para eso es que nos dan ese supuesto de que nos están diciendo que los eventos son independientes. ¿Listo? Eso lo vimos en el capítulo 2. ¿Bien? Bueno. Entonces, con esa información, vamos primero a ver cómo es que es la cuestión de la variable aleatoria y cómo calculamos las probabilidades de los puntos. Recuerde, para obtener la distribución de probabilidad, dice, obtenga la distribución de probabilidad de la variable aleatoria. Entonces, para obtener la distribución de probabilidad, hay que saber los valores que toma la variable y la probabilidad de que tome esos valores. ¿Bien? Aquí está. Aquí está nuestro espacio muestral y acá están los valores posibles de la variable aleatoria o de la función. Recuerde, dice, la función asigna a cada punto el número de latas que es necesario examinar. Si lo que ocurre es esto, él examinó una sola lata, la primera, no cumplió, listo. Recuerde que el experimento termina cuando encuentre una lata que no cumple. Ya, ahí termina el experimento. Si lo que ocurre es esto, tuvo que examinar 2 latas, por eso esto se asigna 2. Si lo que ocurre es esto, tuve que examinar 3 latas, por eso se asigna 3. Si lo que ocurre es esto, aquí el ingeniero tuvo que examinar 4 latas para encontrar la primera que no cumple. Ojo que dice, asigna a cada, dice,
la variable que asigna a cada punto el número de latas que necesito examinar hasta encontrar una que no cumple. ¿Sí? Entonces, mire, si lo que ocurre es esto, le tocó examinar 5 latas. Si lo que ocurre es esto, le tocó examinar 6 latas. Y así sucesivamente, muchachos. Mire, y acá están las probabilidades. Mire, la probabilidad que no cumpla dice el problema que es 0.1. O sea, que la primera que escoja no cumpla, dice el problema que es 0.1. ¿Sí? La probabilidad de que la primera sí cumple y la segunda no, esa se calcula como probabilidad de la intersección de dos eventos, porque esto tiene que leerse así. Probabilidad de que la primera sí cumpla y la segunda no cumpla. Una intersección. Una intersección. O sea, que ocurra esto y esto. Es decir, que la primera sí cumpla y la segunda no cumpla. Intersección. Como dice allá que estas pruebas son independientes, los eventos son independientes, entonces esta probabilidad se calcula multiplicando la probabilidad de sí por la probabilidad de no. La probabilidad de sí es 0.99. ¿Y de dónde sacó ese 0.99? Recuerde que estos son eventos excluyentes. Son complementarios. La lata o cumple o no cumple. Dice que no cumple con una probabilidad de 0.1, 0.01. Por lo tanto, debe cumplir la probabilidad de que sí cumpla es 1 menos la probabilidad de que no cumpla. Probabilidad de complemento. O sea, cumple y no cumple son eventos complementarios. La suma de sus probabilidades debe dar 1. Recuerde, probabilidad de complemento. Probabilidad de A complemento es igual a 1 menos la probabilidad de A. Entonces, la probabilidad de no cumplir es 0.01. Por lo tanto, la probabilidad de sí cumplir es 0.99. 1 menos 0.01. ¿Bien? O sea que esto es 0.99 por 0.01. ¿Qué es esto que está acá? Recuerde, lo que estoy justificando es estas probabilidades se calculan aquí multiplicando porque los eventos me dicen allá que son independientes. Las pruebas son independientes. ¿Listo? Bien, mire, la probabilidad de este punto, sí cumple, no cumple. Es sí y no. Probabilidad de la intersección de eventos independientes es el producto. Hay dos sí, o sea, esto. Probabilidad de sí y no. Esto es la probabilidad de sí por la probabilidad de sí por la probabilidad de no. Recuerde, ¿por qué puedo multiplicar? ¿Por qué la probabilidad de esa intersección es el producto? Porque los eventos son independientes. ¿Listo? Entonces esto es sí 0.99 por sí 0.99 por no 0.01 la probabilidad de no cumplir. Entonces aquí mire que hay 2 veces 0.99 multiplicado, ese es 0.99 al cuadrado. Mire, 0.99 al cuadrado. Para 4, 0.99 a la 3 por 0.01. Para 5, 0.99 a la 4 por 0.01. Para 6, 0.99 a la 5 por 0.01. Para Y, 0.99 a la Y menos 1 por 0.01. ¿Ah? Aquí, mire. Es el número de latas examinadas menos 1. O sea, la probabilidad de que sí cumpla al número de latas menos 1 por la probabilidad de que no cumpla. ¿Sí? Donde este Y es el número de latas examinadas. Es decir, si examiné Y latas, es porque había Y menos una que cumplieron y una que no cumplió. ¿Listo? Esas Y menos una que cumplieron tienen probabilidad 0.99 y la que no cumplió tiene probabilidad 0.01. ¿Eh? Por eso aparece de esa forma. Listo, muchachos. Entonces, mire, tenemos las probabilidades y los valores que toma la variable. Tenemos entonces la distribución de probabilidad de esa variable aleatoria, la podemos dar como una fórmula. Mire aquí. La probabilidad de que el número de latas examinadas sea un Y cualquiera, obviamente para Y 1, 2, 3, 4, 5, mire Y,
quitan los valores de Y, se calcula así. 0.01, allá lo tenía de último, acá lo puse de primero, 0.01 por 0.99 a la Y menos 1. Esa es la fórmula. ¿Listo? Mire que aquí estoy dando los valores que tiene, que puede tomar la variable, en este caso el número de latas examinadas, y tengo una fórmula que me permite calcular las probabilidades de esas observaciones, de los valores observados. Bien. Otro ejemplo. Bueno, otro ejemplo. Este también lo traemos desde el capítulo 2. Mire lo que dice. La producción diaria de 850 partes contiene 50 defectuosas. Es decir, hay una fábrica, una máquina, algo que está produciendo cosas y dice que en el día se producen 850, pero hay 50 que son defectuosas. ¿Sí? Recuerde, hay que hacer control de calidad. Entonces, de ese lote que se produce en el día, se seleccionan dos, se revuelve bien la caja donde están, aleatoriamente se seleccionan dos al azar, es decir, aleatoriamente y sin reemplazo. ¿Qué significa sin reemplazo? Que la sacas, examinas y la dejas fuera. Sacas la otra, examina y la dejas fuera. ¿Listo? Ya sabemos que el espacio muestral de ese experimento es esta, vean. Este BB significa que ambas, recuerda que estoy seleccionando dos de la caja. En la caja hay 850. Meto la mano, revuelvo bien, selecciono dos. Una primero, la examino, la dejo fuera. Meto la mano otra vez, revuelvo bien, selecciono, examino y dejo fuera. Saqué esas dos. ¿Qué puede pasar con esas dos? Que ambas sean buenas. Que la primera sea de las buenas y la segunda sea de las defectuosas. Que la primera sea de las defectuosas, que la segunda sea de las buenas. O que ambas sean defectuosas. ¿Sí? ¿Qué me interesa de ese experimento? Me interesa contar el número de defectuosas que saco. Entonces, mire los posibles resultados. Si es este el resultado que saco, significa que no saqué ninguna defectuosa. Ahí la variable número de defectuosas es 0. Es decir, al hacer el experimento, la variable número de defectuosos toma el valor de 0, porque ninguna fue defectuosa. En caso que saque este punto o que saque esta, lo que significa que la primera fue buena y la segunda defectuosa, o que la primera sea defectuosa y la segunda sea buena, ahí obtuve una defectuosa. Por eso dos puntos van a 1. ¿Sí? Y la otra posibilidad es que ambas sean defectuosas. En ese caso, la variable número de defectuosos sería 2. Hay dos defectuosos. ¿Listo? Aquí tengo entonces el conjunto de posibles valores que puede tomar la variable. En este caso, número de defectuosos. Es posible que no tenga ningún defectuoso, es posible que tenga uno defectuoso o es posible que tenga dos defectuosos, dependiendo de lo que saque en el experimento. Listo. Lo que nos falta ahora es calcular las probabilidades estas. ¿Sí? ¿Cómo se calculan esas probabilidades? Voy a hacerlo aquí. Voy a hacerlo con dos. Estos cálculos de estas probabilidades se hicieron en el capítulo 2. Sin embargo, aquí voy a recordar. Entonces, mire, yo necesito calcular la probabilidad de que al sacar 2, voy a ponerle un 1 para indicar a la primera, que la primera sea buena y que la segunda sea buena. O sea, que las dos que saque sean buenas. Esta probabilidad, muchachos, se calcula de la siguiente manera. Esta es la probabilidad de que al sacar la primera sea buena, multiplicada por la probabilidad de que al sacar la segunda sea buena, sabiendo que la primera fue buena. Ajá, no es el producto, no es que la probabilidad de la intersección es el producto, no. En este caso no, porque esos eventos no son independientes. Recuerda, si yo saco la primera y es buena, eso afecta la probabilidad de que la segunda sea buena o sea mala. Es decir, las sacadas no son independientes. Ese es el concepto de independencia.
Mire la diferencia entre el lanzamiento de la moneda o de varias monedas. O sea, si yo lanzo una moneda, me cae cara o sello, si la tomo nuevamente y la vuelvo a lanzar, es natural que lo que pasó en la primera lanzada, eso no afecta para nada la probabilidad de cara o sello en la segunda lanzada. No hay nada que lo amarre, que lo asocie. Entonces se dice que esos eventos son independientes, esos experimentos son independientes. Pero acá no, porque acá yo meto la mano en la caja, saco una y en el momento de sacar, puede ser buena o puede ser mala. Si es buena, la probabilidad de buena de la siguiente se ve afectada. Y también la probabilidad de mala de la siguiente se ve afectada. ¿Por qué? Porque ya el número de partes cambió. Entonces, las probabilidades, a medida que yo voy sacando, van cambiando las probabilidades y esas probabilidades van dependiendo de qué saqué. Entonces, esos eventos no son independientes. Por eso la probabilidad ahí no se puede calcular multiplicando probabilidades, sino con la fórmula de probabilidad condicional. Esto es la probabilidad de que la primera sea buena multiplicada por la probabilidad de que la segunda sea buena sabiendo que ya la primera fue buena. Eso se calcula así, mire. La probabilidad de buena, recuerde que hay 850 en total en la caja y hay 800 de las buenas. Por la probabilidad de que la segunda sea buena sabiendo que ya la primera fue buena. Como ya la primera fue buena y ya saqué la primera, ya no hay 850, hay 840. ¿Sí? Y como ya la primera fue buena, ya no tengo 800 buenas, tengo 799 buenas. Miren cómo este valor cambia dependiendo si la primera fue buena o no. Profe, ¿por qué 840? ¿No sería 849? Epa, sí. Gracias. Gracias, sí. 849. Qué pena, sí. 849. Hay 850, saqué una, quedan 849. Bien, gracias por la corrección. De arriba sí está bien, porque habían 800 buenas, saqué una, quedan 799. Bien, mire muchachos, tú haces ese producto y esa es la probabilidad de cero, porque hay un solo punto asociado a cero. ¿Sí? Y ahí está bien. Haga esa cuenta y verá que eso le da 0.8857 ahí redondeado. Lo redondeé a 4 cifras. 0.8857. Bien, oiga muchachos, de manera similar se calcula esta probabilidad. Esta es la probabilidad de que la primera sea buena por la probabilidad de que la segunda sea defectuosa, sabiendo que la primera fue buena, se calcula. Y para calcular la probabilidad de uno tengo que tener estas dos probabilidades y la probabilidad de uno es la suma de estas dos probabilidades porque hay dos puntos asociados al uno. Cuidado, recuerde, hay dos puntos asociados al uno. O sea, la probabilidad de uno es la probabilidad de todo este conjunto que es la suma de estas dos probabilidades. Y bueno, y la probabilidad de ambos defectuosos se calcula de manera similar acá. Probabilidad de defectuosa la primera por la probabilidad de que la segunda sea defectuosa, dado que la primera fue defectuosa. ¿Listo? Y de esa forma, muchachos, se obtiene esta tabla. Valores que puede tomar la variable, ¿sí? Junto con las probabilidades de que se tomen esos valores. Muchachos, esta tabla se llama la tabla de distribución de probabilidad de la variable aleatoria para este ejemplo, el número de sellos al seleccionar 2 de una caja donde hay 850 con 50 defectuosos. Bien. Quiero hacer un paréntesis aquí para hacer otro ejemplo, pero en R. Y enseguida mostrarles para
¿para qué este complique? ¿Para qué sacamos estas tablitas? ¿Esto para qué sirve? ¿Para qué nos amargamos la vida con esto? Es una bobada, ¿no? No es una bobada. No es una bobada. Tiene su utilidad. Cuando empezamos el curso de estadística, este curso de estadística, Fundamentos de Probabilidad y Estadística 1, yo le dije, mire, la estadística es una herramienta para la toma de decisiones. Y estas tablas sirven para tomar decisiones. Ya, eso es lo que quiero ilustrarle con otro ejemplo que voy a hacer y le voy a mostrar cómo sería ese proceso de toma de decisiones usando estas tablitas. ¿Bien? Voy a regresar al primer ejemplo, a este ejemplo. Ojo, ubíquese, lanzamos 3 monedas y contamos el número de sellos que aparecen en la cara superior de las monedas. Creo que por aquí tengo una moneda. Tengo unas monedas por aquí. 3 monedas. Mire, tengo aquí, uy, hay plática. Tengo 3 monedas de 500 aquí. Voy a jugar con ellas. Voy a jugar con ellas. Voy a hacer el experimento que se está describiendo ahí. Ya no teóricamente, sino de acá en la práctica. Vamos a jugar a lanzar 3 monedas y voy a contar el número de sellos que salen. Me cayó una sobre la tablet. Casi rompo el vidrio de la tablet con la moneda. Mire, me salieron, créame que me salieron 2 sellos y una me salió cara. O sea que la variable aleatoria definida en este ejemplo con esta realización que acabo de hacer del experimento tomó el valor de 2. Dato obtenido de ese experimento. Voy a hacerlo otra vez. Voy a lanzar las 3 monedas. Lanzo las 3 monedas y nuevamente me salieron 2 sellos. Créame que es así. Anoto ese resultado. Voy a lanzar otra vez. Es decir, la idea aquí es que repetimos el experimento varias veces. De hecho, bastantes veces. Para ver qué es lo que significa esa tabla. Otra vez. Cara a cara y acá salió sello. O sea, salió un sello. Es decir, la variable aleatoria, número de sello, descrita ahí en ese ejemplo, en este caso tomó el valor de 1. Mire que estoy recogiendo unos datos. Unos datos que son el conteo del número de sellos que me están saliendo. ¿Sí? Vamos a hacerlo otra vez. Después ponemos el computador a que me haga eso. Mire, ahí salieron 2 sellos. Ahora vamos a poner el computador a que nos haga esto repetitivamente, a simular esto que yo estoy haciendo aquí en la realidad. Voy a poner al computador a que me lo haga muchas veces. Bueno, muchachos, mire, la idea es esta. Sigue jugando con las 3 monedas y sigue anotando los valores que va tomando la variable número de sellos. Seguramente por aquí te aparece otra vez el 1. De pronto por acá ningún sello. De pronto por acá otra vez 2 sellos. De pronto por acá un sello. De pronto te apareció 3 sellos. De pronto te apareció... Solo puede aparecer 0, 1, 2 y 3, ¿no? Recuerde, en los números, el valor de la variable, ¿no? De pronto te apareció otra vez 1. De pronto te apareció otra vez 2. De pronto te apareció 0. Y la idea es repetir el experimento muchas veces y obtener una cantidad de datos de ese experimento. Los datos que voy a tomar de ese experimento
de lanzar las 3 monedas y registrar el número de sellos van a tener esta forma. ¿Listo? Suponte que lo hacemos 800 veces. Lo hacemos 800 veces. Es decir, aquí llegamos y hacemos esto 800 veces. ¿Sí? Hacemos eso 800 veces. ¿Qué nos dice esta tabla? Bueno, ¿por qué puse el 800? Porque aquí todos están sobre 8, ¿no? Para poder hacer una división ahí de rápido. Por eso tomé el ejemplo con 800 veces. Vamos a ver ya en el computador que eso tiene, para uno observar más con más precisión, efectivamente, lo que quiero ilustrarle, hay que hacerlo bastantes veces. Yo aquí tengo una simulación donde pongo el computador a hacer eso 10,000 veces. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice esta tabla? Dice, la tabla te dice, mira, si tú haces el experimento así como lo has descrito y lo repites muchas veces, en este caso 800 veces, entonces lo que tú esperas de los datos estos es lo siguiente. Tú esperas que el 0 te aparezca 1/8 de las veces que repetiste el experimento aproximadamente. ¿Cuánto es 1/8 de 800? Es 100, por eso dice 800 para poder hacer la división. 1/8 de 800 es 800 sobre 8, que da 100. Es decir, que si yo repito el experimento 800 veces, yo espero en los datos que recojo, espero 100 ceros. Es decir, el 0 debe aparecer con una frecuencia de 100 en los datos. La frecuencia de aparición del 0 es 100, porque es 1/8 de las veces debería aparecer el 0. 1/8 de las veces. Si lo hago 800 veces, 1/8 de 800 es 100. ¿Sí? Debería aparecer 100 veces el 0, aproximadamente. Ojo, como esto es aleatorio, eso no te va a dar exactamente, sino que estos valores son valores esperados, valores teóricos. O sea, lo que yo esperaría si hago el experimento bajo las condiciones. Eso va a fluctuar ahí, no va a ser exacto, pero va a estar muy cercano a los valores que uno espera de acuerdo con la tabla. Entonces, mire, te dice la tabla, mira, el 1 en los datos del experimento debe aparecerte 3/8 de las veces. ¿Cuánto es 3/8 de 800? Es 300. O sea que aquí esperas, cuando hagas el experimento 800 veces, esperas que el 0, el 1 te aparezca 300 veces aproximadamente. Lo mismo con el 2. Esperas que el 2 aparezca 300 veces. ¿Sí? Y con el 3 esperas que el 3 te aparezca 100 veces. Y ahí están los 800 datos. Es decir, las 800 repeticiones del experimento más o menos deben darte 100 ceros, 301, 200, 302 y 303. Perdón, 103. 103. ¿Ah? Eso es lo que dice esa. Para eso sirve esa tabla. Para saber cómo deberían resultar los datos del experimento que hago bajo las condiciones en que se describe eso. ¿Ya? La pregunta del millón es, bueno, ajá, listo, bien. Y entonces, ¿cómo usas eso para tomar decisiones? Eso es lo que les voy a ilustrar ahora en una simulación. Vamos a hacer este experimento que yo estaba haciendo de lanzar la moneda y tomando esos datos. Vamos a hacerlo con el computador. Los que están... la mayoría de los estudiantes de este grupo son de computacional. Si usted no es de estadística computacional, escríbame en el chat. Yo no. Escriba así en el chat. Yo no. Si usted no está viendo estadística computacional conmigo,
Diga yo no. Bien, Luis José. Edgar. Hay dos. Luis José. Sebastián. Yo no. Sorpresa. Si no la estás viendo es porque ya la ganaste. ¿O no? Diga, sí. Escriba, sí. Lo que dijeron yo no, dígame ahora si la ganó. Ahora no se atreven a decir, ¿no? Edgar Hernández, tú no has visto computacional, no la has visto. ¿Por qué no la has visto? Si estás en el segundo semestre. No, profe, lo que pasa es que se me cruzaba con el horario y no pude matricularme. Ah, ya. A mí también me pasó lo mismo, profe. Se me cruzaba también y no la pude matricular. Ay, hermano, ¿cómo te... Ay, qué desafortunados son ustedes, hermano, que no pudieron matricular ese curso con este pecho. El ver computacional con el profesor Mario, eso es una fortuna, ¿oyeron? El ver eso con el profesor Mario es una fortuna. Aunque ahí hay unos que están matriculados conmigo que no piensan lo mismo, ¿no? Pero yo pienso que es así. Si hay alguno que está repitiendo ahí, que está repitiendo computacional, debe estar de acuerdo conmigo. ¿Próximo semestre qué, profe? Ah, no sé, todavía no sé. No sé, pues yo creo que sí, voy a darlo como 10 semestres más. Voy a darlo 10 semestres más. Sí lo voy a dar. Mire, entonces, en favor de los que no han visto computacional conmigo, entonces voy a ir un poquito, o no han visto nada de computacional, de R, por ejemplo, entonces vamos a ir tratando de explicar el código, aunque mire, el objetivo acá no es que usted entienda el código, porque esta no es una clase de computacional. Esta es una clase de estadística. Solo que voy a usar el computador para explicar un tema de estadística. ¿Sí? O sea, aquí no vamos a aprender programación. Programación estamos aprendiendo en computacional. Pero sí es bueno que usted, por lo menos de manera global, entienda el código, entienda qué es lo que se está haciendo ahí para que entienda más el problema como tal acá. Bien. Entonces, mire, voy a compartirles la pantalla del computador. ¿Qué voy a hacer? Voy a simular en el computador. De un momentico, comparto pantalla. Aquí, compartir. La pantalla completa. Compartir ahora. Compartir. Ocultar esto. Ignore ese mensaje y vámonos para acá. Y voy a poner mi tablet de monitor para ver lo que ustedes están viendo. Porque a veces creo que estoy mostrando algo y no estoy mostrando. Sí, ahí está. Ahí está. Vamos a poner un poquito más grande esto. Bien. Mire. Lo voy a ubicar primero en qué es lo que voy a hacer. El mismo problema de lanzamiento de la moneda, de las monedas, pero ahora lo compliqué un poquitico. Es que ya no voy a lanzar 3 monedas como en el ejemplo de la presentación, sino que ahora voy a lanzar 4 monedas. Es la única diferencia. De hecho, este código se puede modificar para que sean 3 monedas. Es simplemente coger este pedacito, la moneda 4, la quitas de aquí. Simplemente borras aquí, borras esto que dice moneda 4. Borrar y listo. Y queda para 3 monedas. Pero yo quiero hacerlo para 4 monedas. Bueno, y ahora le digo que hay que hacer otra cosita más adelante. De hecho, voy a modificar el código para que no tengas que decirle cuántas monedas, sino que él la calcule. El número de monedas que estoy usando. Se puede, facilito. El programa te puede descubrir cuántas monedas estás usando, cuántas monedas estás lanzando. Es fácil hacerlo. Bueno, pero por ahora lo tengo así. Mire, aquí esta función lo que hace es generarte todos los posibles
todos los posibles resultados del experimento de lanzar 4 monedas. Mire, la moneda 1, moneda 2, cara o sello, moneda 3, cara o sello, moneda 4, cara o sello. Y esta función expand grid lo que hace es generarte todas las posibles combinaciones de los resultados de las 4 monedas. Es decir, en otras palabras, lo que hace esa función es generarnos el espacio muestral del experimento de lanzar 4 monedas. Ejecuto eso y mire, me crea este objeto que se llama res, que es un data frame que tiene 16 filas y tiene 4 columnas. De hecho, mire, N, el número de monedas es N col de res. Ya, con eso, vamos aquí por aquí, ahí está, N es 4, ¿ves? Fácil calcular el número de monedas que estamos usando. ¿Bien? Voy a dejarlo ahí. Porque más adelante lo pongo manualmente. Pero mire qué chévere poder calcular el número de monedas. De hecho, tú podrías hacerlo con 5 monedas, agregando la moneda 5. ¿Sí? Chévere. Bien, mire. Recuerde que, ¿por qué hay 16 resultados? Porque son 4 monedas. Recuerde, el número de resultados posibles del espacio muestral se calcula. La primera moneda puede salir de 2 formas. Por la segunda puede salir de 2, la tercera de 2 y la cuarta de 2. El número total de puntos es 2 por 2 por 2 por 2. 2 a la 4 que da 16. ¿Listo? Y cada columna es una moneda. O sea, cada columna representa una moneda y por fila tenemos los puntos del espacio muestral. Mire, este puntico significa que las 4 salieron cara. Cara. Este puntico significa que la primera salió sello y las otras 3 salieron cara. Este puntico significa que la primera salió cara, la segunda sello, la tercera cara y la cuarta cara. Y así. Y ahí están los 16 posibles resultados. ¿Listo? Pero aunque se podría dejar así, para el efecto de lo que yo quiero hacer, que es contar cuántos sellos hay, porque recuerde que el experimento es lanzar 4 monedas y contar el número de sellos. Entonces, para contar el número de sellos, me queda más fácil haciéndolo de esta forma. Con 0, 1, 0, 1, 0, 1. Es decir, el 0 va a representar cara y el 1 va a representar sello. De tal manera que cuando yo sume por fila, la suma te va a dar el número de sellos. 1 es sello y 0 es cara. Cuando tú sumes así por fila, eso te va a dar enseguida aquí el número de sellos. Lo que voy a hacer ahora es, mire, aquí está. He generado el espacio muestral, pero ahora no en términos de caras y sellos, sino en términos de ceros y 1, donde el 0 representa cara y el 1 representa sello. Ahora voy a contar cuántos sellos tiene cada punto. ¿Cuántos sellos tiene cada punto? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Simplemente le voy a decir a R que me sume así por fila. Que me sume por fila. ¿Listo? Y me coloque una nueva columna en este data que tenga el número de sellos. Aquí. ¿Sí? Mire cómo lo voy a hacer. Acá. La función apply. Esta función lo que hace es aplicar la suma a cada fila de res. Ojo, aquí el 1 significa fila. Si le pones un 2, significa columna. Por ejemplo, ahí con ese 2, lo que hace eso es sumar cada columna del data res. Sumar por columna.
cuando coloco 1, ¿qué hace eso? Sumar cada fila de res. ¿Sí? Eso es lo que hace esta función apply. Estoy diciendo, mira, toma el data res por fila y por favor, súmame. Y mire que aquí lo estoy creando. En el data res, pesos, número, NO, número. Estoy creando, mire aquí, estoy creando una columna en el data res que se llama NO, que va a tener la suma por fila. Ahí está. Y mire, acá lo que hago es ordenar ese data, el nuevo data, mejor dicho, a este data le voy a agregar una columna que tiene el número de sellos, o sea, la suma por fila, que es el número de sellos, y después le digo, ordéname por esa columna que tiene el número de sellos para que, de mayor a menor, para que me aparezca primero cuántos puntos hay con 0 sellos, cuántos puntos hay con 1 sello, cuántos puntos hay con 2 sellos, cuántos puntos hay con 3 sellos y ese. Eso, o sea, lo ordeno. Bueno, mire, voy a comentar esto y voy a mandar esto sin ordenar primero. Ahí está. Mire, aquí apareció la nueva columna, ¿no? Número, NO. ¿Sí? NO. Tiene 0, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1. O sea, no está ordenada. No está ordenada. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a decir, ordéname esta data, ordénamela por esta columna para que se amontonen los unos arriba, los ceros arriba, después los unos, después los 2, después los 3 y después 4 para poder contar. Aunque ese conteo lo hago también con R, pero para que usted observe que efectivamente, observe cuántos puntos hay que dan 1, cuántos puntos hay que van a 2, cuántos puntos hay que van a 3. Eso es lo que hago aquí. Entonces, mire, voy a descomentar esto y voy a repetir otra vez porque ahí ya modifiqué a res. Entonces, lo voy a de nuevo y voy a mandarlo aquí ordenado. Ahí está, ordenado. Ahí está, mire. Ahora sí está ordenado, mire. 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4. Mire. 0. ¿Cuántos puntos de mi espacio muestral van a 0? Es decir, ¿cuántos puntos la variable aleatoria número de sello asigna a 0? 1 punto. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar 4 monedas tú saques 0 sellos? Respuesta, 1 sobre 16, porque hay 16 puntos posibles y hay uno solo que va al 0. Ojo, imagínate la flecha. Imagínate el espacio muestral que es todos estos puntos. Imagínate una flecha saliendo a 0. Estos 4 puntos, ahí sí hay 4. Estos 4 puntos de aquí sale una flecha para el 1. Es decir, hay 4 puntos que la función número de sellos asigna a 1. Mire, todos estos puntos de acá, del espacio muestral, van a 2. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como todos tienen igual probabilidad, 1 sobre 16, entonces la probabilidad de 2 es 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sobre 16. Es la probabilidad de 2. La de 3 es 4 sobre 16 y la de 4 es 1 sobre 16. Ahora voy a contar. Mire, estos conteos que estaba haciendo aquí manualmente, vamos a hacerlo automáticamente acá. Ahí está, mire. Le estoy pidiendo que me haga el conteo de cuántos valores hay en la columna número. Mire, lo que dice acá es que el 0 está una vez. El 1 está 4 veces. Es decir, hay 4 puntos cuya suma es 1. Hay 4 puntos que tienen hay 4 puntos que tienen un sello. Hay un punto que tiene ningún sello. Hay 6 puntos con 2 sellos. Hay 4 puntos con 3 sellos y hay un punto que tiene los 4 sellos. Ahí está. Las probabilidades, muchachos, es esto sobre 16, esto sobre 16, esto sobre 16, esto sobre 16 y esto sobre 16. Vamos a calcular esas probabilidades. Miren, aquí estoy dividiendo
la tabla esta sobre 16. Cada elemento de la tabla, mire que es el mismo código para generar la tabla. Genero la tabla y ahora estoy dividiendo por el total, que es la suma de estos valores que da 16. ¿Sí? La suma de la frecuencia da el total de el número de valores que tiene el espacio muestral. ¿Sí? Entonces, este es el 16. Para no poner ese 16 manualmente, con miras a que este código se puede utilizar con el número de monedas que tú quieras. ¿Listo? Entonces aquí calculamos ese denominador. Y listo, mire. Y acá lo escribo en forma de fracción. Vamos a ver, ejecutamos esto. Y aquí está, mire. Bueno, esto es un mensaje de la librería más. Entonces, mire, aquí están las probabilidades en forma de decimal. La probabilidad de 0, de 1, de 2, de 3 y de 4. Recuerden, estos son las frecuencias estas divididas por 16. La probabilidad de 0 sellos en 4 lanzamientos es 0.625. La probabilidad de 1 es 0.25, la de 2 es 3.375, la de 3 es 0.250 y la de 4 es 0.0625. Mira que 4 y 0 tienen la misma probabilidad. 1 y 2 y 1 y 3 tienen la misma probabilidad y el más probable de todos es 2. Es decir, 2 sale con más frecuencia. Bien, mire, aquí están las probabilidades en forma de fracción y acá, muchachos, lo que voy a mirar es, bueno, si yo repitiera el experimento 10,000 veces, si yo repitiera ese experimento 10,000 veces, entonces, ¿cuántos ceros esperaría? ¿Cuántos unos esperaría? Aproximadamente cuántos 2, cuántos 3 y cuántos 4. Eso lo calculo acá, mire, simplemente multiplicando las probabilidades por 10,000. O sea, un 16avo de 10,000 es 625. Un cuarto de 10,000 es 2,500. 3 octavos de 10,000, que es lo mismo que 6 sobre 16. Sí, 6 sobre 16 es 3,750. Un cuarto de 10,000 es 2,500. Y un 16avo de 10,000 es 625. Es decir, muchachos, si yo repitiera ese experimento de lanzar 4 monedas y lo repitiera 10,000 veces, estas serían las frecuencias que yo espero observar para 0, para 1, para 2, para 3, para 4. Estos son los valores teóricos de acuerdo con la tabla de distribución de probabilidad de la variable número de sellos. ¿Listo? Bien. Bueno, mire, esto no se lo he definido, el valor esperado, pero vamos a definirlo enseguida acá. El valor esperado también se conoce como promedio de la variable aleatoria. Definición. El valor esperado o promedio de la variable aleatoria se define así, mire. Se multiplican los valores que toma la variable por las probabilidades. Se lo ilustro acá. Mire, la variable toma el valor de 0 y esta es la probabilidad de 0. Se multiplica 0 por su probabilidad. Se multiplica 1 por su probabilidad. Se multiplica 2 por su probabilidad. Se multiplica 3 por su probabilidad. Y se multiplica 4 por su probabilidad. Y luego esos productos se suman. Y eso se conoce como valor esperado o promedio de la variable aleatoria. Valor esperado o promedio de la variable aleatoria. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es, si tú repites el experimento muchas veces y obtienes unos datos de ese experimento, la media de los datos que recojas del experimento se aproxima, debe ser muy parecida a ese valor esperado que estamos calculando acá. Es decir, el valor esperado es este valor que es el promedio o valor esperado, es el promedio que esperaríamos de los datos aproximadamente. ¿Ah? Entonces, mire que aquí lo voy a calcular. Voy a calcular el valor esperado con esa fórmula. Bueno, aquí obtengo los valores posibles de la variable. O sea, aquí en X van a estar 0, 1, 2, 3 o 4, esta función unique.
lo que toma ese vector ese donde están los números de sellos, pero recuerde que ahí el 0 está una vez, el 4 está una vez, pero el 1 está varias veces, el 1 está 4 veces, creo, el 2 está 6 veces y el 3 está 4 veces. Yo quiero sacar esos valores, pero una sola vez. O sea, ¿cuáles son los valores distintos que hay ahí? 0, 1, 2 y 3, 0, 1, 2, 3 y 4. Eso me lo recupera esta función. O sea, esta función te va a recuperar aquí el vector 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Ahí está bien. Este es el vector X. Son los valores de la variable. Así lo recupero. ¿Sí? 0, 1, 2, 3, 4. Y acá están las probabilidades. Recuerden que las probabilidades se calculan así. El conteo de cuántos 1, cuántos 0, cuántos 2, cuántos 3 hay sobre 16. Eso nos da las probabilidades. Entonces lo que dice la fórmula de valor esperado es, oiga, mire, multiplique los valores de la variable por las probabilidades. Y después sume eso. Mire, aquí lo estamos haciendo. Se está multiplicando X por su respectiva probabilidad. Recuerde, estos son dos vectores. Este es un vector. Voy a imprimir el vector de probabilidades acá. Mire, ahí está el vector de X, es decir, de los valores de la variable, y acá está el valor de la probabilidad. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es este por este por este, el 2 por este, el 3 por este y el 4 por esta. O sea, cada valor de la variable, incluso aquí coincide, ¿ve? Este por este, este por este, este por este, este por este y este por este, y después sumar. Eso es lo que se hace aquí, ¿ve? Aquí se multiplica y después le digo que me sume eso. Ese producto de valores de la variable por la probabilidad de que se tome ese valor sumado es lo que se conoce como el valor esperado de la variable aleatoria y se simboliza como E de X o mu de X, como quiera. Otra forma es mu de X de simbolizar eso. Bueno, entonces aquí lo calculo y me dice, mire, el valor esperado es 2. El valor esperado es 2. ¿Qué significa 2? Significa que si tú repites el experimento muchas veces y tomas unos datos de ese experimento y haces el promedio de esos datos, como ya aprendimos a calcular en el capítulo 1, la media de unos datos, que es la suma de los datos dividido por el número de datos, lo que dice ese valor esperado de la variable aleatoria es que el promedio de los datos que recojas del experimento debe ser cercano a este bendito 2. Es el valor que yo espero para el promedio de los datos que recojas del experimento. Listo. Y acá definimos la varianza de la variable aleatoria. ¿Cómo se define la varianza de una variable aleatoria? Mire, hay que coger cada valor de la variable, restarle su promedio o valor esperado que acabamos de calcular acá arriba, se eleva esa diferencia al cuadrado y se multiplica por la probabilidad de cada valor. Y luego se suma eso. Eso nos da lo que se conoce como la varianza de la variable aleatoria. Ojo, cada dato le resto el promedio, esa diferencia la elevo al cuadrado y luego esa diferencia elevada al cuadrado la multiplico por la probabilidad del dato. Lo hago con todos los posibles valores de la variable y luego sumo eso. Eso nos da lo que se conoce como la varianza de la variable aleatoria. Mire, aquí la estoy calculando para esta variable aleatoria, número de sellos al lanzar 4 monedas. Mire, aquí tengo los valores de la variable. Le estoy restando el promedio. Lo guardé en aquí, mire, X, ¿no? Ahí está el promedio. Que es 2, ¿no? Que es 2. Estoy elevando esa diferencia al cuadrado. Mire, ahí está. La diferencia elevada al cuadrado. Cada valor de la variable le resto el promedio de ella, de la variable. ¿Sí? Es decir, le resto 2. Elevo al cuadrado y luego multiplico eso por las probabilidades que las guardé por aquí como prop. Mire, ahí está.
prop. Estas son las probabilidades. Entonces, estoy tomando cada valor de la variable, estoy restando el promedio, 0 menos 2, 1 menos 2, 2 menos 2, 3 menos 2, 4 menos 2. A esas diferencias las estoy elevando al cuadrado. Y a esas diferencias elevadas al cuadrado las estoy multiplicando por la probabilidad de 0, por la probabilidad de 1, por la probabilidad de 2, por la probabilidad de 3, por la probabilidad de 4. Y luego sumo eso. Eso es lo que se hace. Esa es la varianza de la variable aleatoria. Y es la varianza teórica. Es decir, cómo debería dar la varianza calculada a partir de los datos que recojo del experimento. Es decir, ese valor que en este caso nos está dando 1, vea, dice que la varianza es 1. Eso es lo que te dice, es que si tú recoges datos de un experimento de esa manera, que consiste en lanzar 4 monedas y contar el número de sellos, entonces la varianza de esos datos calculada como aprendimos a calcular en el primer capítulo, debería dar aproximadamente 1. Bien, muchachos, hasta aquí es la parte teórica. ¿Qué hicimos con el experimento de las 4 monedas? Calcular su espacio muestral, definir la variable aleatoria número de sellos, calcular su valor esperado y calcular su varianza y calcular la tabla de distribución de probabilidad. Listo. Ahí está la parte teórica. Lo que vimos acá en la presentación para este nuevo ejemplo con 4 monedas. Ahora viene la parte práctica. Es coger la bendita moneda y lanzarla y contar el número de sellos e ir anotando esos valores y repetirlo muchas veces y empezar a contar para ver si los resultados del experimento efectivamente coinciden con lo que dice la tabla que debe dar el experimento. Esa es la idea de lo que viene ahora. Dice, ahora simulemos que estamos lanzando 4 monedas, anotamos el número de sellos y lo repetimos muchas veces. Miren, aquí lo que hice, muchachos, es coger el código y írselo presentando poquito a poco. Poquito a poco. Mire, esta función, es decir, voy presentando el código por porciones y después los uno solo en un solo bloque. En un solo bloque y lo pongo a correr. Lo separé así para irlo explicando. Porque mostrarle todo el bloque de código así podría ser confuso y quiero ir mostrándole cómo es que funciona cada parte del código, ¿no? Mire, aquí en esto, de esta forma yo simulo el lanzamiento de la moneda. Mire, le digo a la función sample, mira, escógeme entre cara y sello. Una de las dos, una de las dos, cara o sello. Y esta función se encarga de hacer una selección aleatoria de bien sea cara o bien sea sello con igual probabilidad. Ella por dentro está programada de esa manera. Es decir, si tú no le dices con qué probabilidad va a ser la selección, ella le pone igual probabilidad a todos los elementos del vector. ¿Listo? Entonces, como en este caso el vector tiene 2 elementos y voy a seleccionar uno de los 2, entonces son 2, la probabilidad de todo es 1, entonces la probabilidad de cada uno es 1/2. O sea que la función esa va a seleccionar cara o sello con probabilidad 1/2, como efectivamente estamos asumiendo que hacemos cuando lanzamos la moneda. Listo, vamos a lanzar la moneda. Mire, voy a hacer esto, pero en el computador. Ahí le va, mire, vamos a hacerlo. Salió sello. Voy a hacerlo otra vez. Salió sello. Voy a hacerlo otra vez. Salió sello. Voy a hacerlo otra vez. Salió sello. Ahí salió cara. Otra vez salió cara. Salió sello. Salió cara. Salió sello. Ahí lancé la moneda no sé cuántas veces. Esa es la idea. En el siguiente bloquecito de código, ahora, este N lo tengo definido por allá arriba, ¿se acuerda? Mire que aquí lo estoy metiendo manualmente. Voy a quitarlo porque ya lo calculé allá arriba el N. Ya lo tengo, el N lo tengo. Es 4. ¿Sí? Entonces, mire, ahora
Pilas los de computacional, que esta es la próxima clase. Se llaman ciclos, se llaman bucles o ciclos. Son funciones que hacen repetitivamente una cosa. Es decir, esto que estoy haciendo yo acá, lanzar la moneda, otra vez, lanzar la moneda, otra vez, ejecutar esto, otra vez, ejecutar esto, otra vez. En este bloque de código lo hago de manera automática. Le digo, mira, para ir variando desde 1 hasta n, es decir, igual 1, igual 2, igual 3, igual 4, igual 5, hasta que agote el vector este n. Este es un vector que va desde 1 hasta n. Recuerde, ese operador 2 puntos te genera una secuencia de números desde el principio, desde el primer valor, es decir, desde 1 hasta el n, de 1 en 1. ¿Sí? O sea que este en realidad es un vector que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta n. Bueno, en este caso n es 4. Esto de aquí es un vector que tiene 1, 2, 3 y 4. Entonces, iba a ser 1, lo hace. Igual 2, lo hace. ¿Qué hace? Esto. Aquí lo estoy mandando a imprimir. ¿Sí? Aquí lo estoy mandando a imprimir. Más adelante no lo mando a imprimir, sino que lo mando a guardar. Vaya guardándome, vaya guardándome. ¿Listo? Eso es lo que hago. Entonces, mire, aquí lo repito. Vamos a ver, vamos a ejecutar esto y lo que hace es repetir el lanzamiento de la moneda, en este caso 4 veces. Mire, si quiere cambie, por ahora voy a cambiar el n, voy a ponerle 5. Y mire que aparece 5 veces, ¿no? Uy, todas fueron caras. ¿Sí? ¿Sí? 4. Entonces, mire, lo que hace es lanzar la moneda 4 veces. Por ejemplo, en este caso, las 2 primeras lanzamientos resultaron sello y los 2 últimos resultaron cara. ¿Bien? Bien, ahí está. En este caso lo hice nuevamente. Las 3 primeras fueron cara y la segunda, la última fue sello. Y así. Voy a hacerlo nuevamente. Ahí está, mire. La primera fue cara y las 3 últimas fueron sello. ¿Listo? Ahora, muchachos, ¿qué voy a hacer? Voy a guardar eso y voy a contar cuántos sellos obtengo. ¿Sí? Voy a guardar y a contar cuántos sellos obtengo. ¿Listo? Aquí, mire. Aquí guardo. Me genero un vector X vacío. Esto me crea un vector vacío de longitud n. Voy a quitar el n. Ya sabemos que es 4, ¿no? N es 4. Está definido ahí arriba. Y mire, aquí me genero un vector vacío de tamaño 4 para guardar los resultados. Es decir, esto que le imprimí acá, ya no lo voy a imprimir, sino que lo voy a guardar. Bueno, aquí lo imprimo en realidad, pero ya lo imprimo como X. O sea, no lo imprimo en el ciclo, sino que lo guardo y después que termine el ciclo for, después que termine de hacerlo, le digo que me lo imprima. A ver cómo fue la cosa. ¿Sí? Es la única diferencia entre el código de arriba y el código de abajo es que en el de abajo estoy guardando mientras que en el de arriba estaba imprimiendo directamente. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Entonces, ahí mire, guardé, ahí genero el vector X vacío y aquí lo voy llenando. Mire que aquí el I es este mismo I que toma el valor de 1, después el valor de 2, después el valor de 3, después el valor de 4 y así. Y ahí termina llenando el vector X. Listo. Ahí, por ejemplo, imprimió, mire, el primero fue cara, el segundo fue sello, el tercero fue sello y el cuarto fue cara. El conteo de esto debe darte 2. O sea, si cuando tú cuentas los sellos, debe darte 2. Sí, hay 2 sellos ahí. Bien, eso es lo que vamos a hacer ahora. Mire esta cosa poderosa. Aquí, le digo, X, este operador, porcentaje, in porcentaje. Ese operador lo que hace es mirar los elementos de X y compararlo con el elemento de este vector. En realidad es un vector, pero de longitud 1. Es decir, coge cada elemento de X y lo compara con, a ver si es el carácter S. Si es el carácter S, que recuerde que S está representando sello, si es el carácter S,
te genera un true. Si no coincide, te genera un falso. Mire que por eso, vamos a ver acá, vamos a lanzar aquí, listo. Y mire, donde haya S, aparece un true. Donde esté S, aparece un true. Aquí está C, aparece un falso. Aquí está S, aparece un true. Entonces, de esta forma, yo descubro dónde hay sellos y dónde hay cara. ¿Dónde hay sellos? Donde esté un true. ¿Dónde hay cara? Donde esté un falso. ¿Listo? Bien. Ahora voy a contar cuántos trues hay, que serían el número de sellos. El número de trues que haya corresponde al número de sellos. Mire, oiga, qué cosa tan poderosa. Aquí la estoy imprimiendo. Pero acá estoy sumando. Uy, ¿cómo así que se pueden sumar estos trues y falsos? Claro, en R se pueden sumar. ¿Cómo hace R? Te convierte los trues en 1 y te convierte los falsos en 0. Y te hace la suma de esos ceros y 1. Ah, que fue lo que yo hice acá. O sea, yo hice, esa fue la misma estrategia que usé acá, usar ceros y 1. Bueno, acá lo estoy haciendo, pero obteniendo los trues y falsos de otra forma, ¿no? Comparando. Entonces, cuando yo sume acá, R va a convertir los trues en 1 y los falsos en 0. Y por eso, mire, en este punto aparece 3. ¿Qué es ese 3? El número de trues, que sería igual al número de sellos que aparecen en punto, que son estos 3. ¿Listo? O sea que efectivamente el código me está contando el número de sellos. Bueno, muchachos, ahora sí viene. Voy a reunir todos esos bloquecitos de código en un solo bloque grande que va a hacer eso 10,000 veces. Va a lanzar las 4 monedas. Va a contar el número de sellos. Va a guardar el número de sellos que saque. Y lo va a hacer 10,000 veces. Es decir, que al final de la ejecución de ese bloque de código voy a tener un vector de longitud 10,000 que va a tener 10,000 datos. Ceros, unos, 2, 3 y 4. ¿Sí? Que corresponde a los datos que resultan de repetir el experimento 10,000 veces. Mire, aquí está. Bueno, mire, aquí nuevamente inicializo el N. Vamos a dejarlo porque ya lo inicialicé ahí arriba con el número de columnas que tenga el data para que quede automático eso. Y mire, aquí, lo que pasa es que aquí quedó inicializado en punto 9. Estoy variando la probabilidad de selección. ¿Para qué? Para poderles mostrar qué pasa si la moneda, si la probabilidad de cara se desequilibra y la probabilidad de sello. Es decir, ¿qué pasa si la moneda está torcida y es más probable que salga sello a que salga cara? ¿Qué estará pasando para comparar? Esto por ahora lo voy a dejar en 0.5, es decir, en condiciones normales. La probabilidad de cara es igual a la probabilidad de sello. Mire, ¿dónde coloco eso? Acá, en la función sample, ¿ves? Sample, el vector de donde voy a capturar cara o sello, y aquí le estoy dando la probabilidad con que me va a seleccionar cara o sello. En este caso, como P lo estoy inicializando en 0.5, la probabilidad de sello va a ser 0.5 y la de cara va a ser 0.5. O sea que en este caso el juego está legal. La moneda está normal, está legal. La probabilidad de cara es la misma probabilidad de sello. ¿Listo? Más adelante cambiamos eso. A ver qué pasa. Bien, mire. Entonces aquí le digo que me lo repita 10,000 veces. Y al final, vamos a ejecutar esto. Al final aquí, yo voy a mira, aquí estoy imprimiendo solo 50 de los 10,000 que generé. Este vector Y, que es donde voy guardando los datos, mire, aquí está la suma de la suma X en aquí. Recuerde que esto genera los true y aquí estoy sumando los true que me da el número de sellos, ¿no? Y lo voy guardando en Y, ¿vea? De tal manera que al finalizar ese ciclo 10,000 veces, este vector Y queda con 10,000 componentes, que son los datos del número de sellos que he lanzado. Ahí está. Mira, ahí están los 50 primeros.
¿Listo? Vamos a contar cuántos ceros hay, cuántos unos hay, cuántos dos hay y cuántos tres hay. Entonces, mire, cuento. Mire, ahí está. ¿Cuántos ceros me salieron? 593. ¿Cuántos es que esperaba? Dice la tabla que uno espera de ese experimento, repetido así, uno espera 625. Ese es el valor esperado. ¿Cuántos salieron? 593. Mire que no está muy alejado del valor que yo espero. Espero 625, salieron 500. Acá salieron 598, espero 620 y tanto. Mire, el 1 esperaba 2.500, salieron 2.479. El 3 esperaba 2.500, salieron 2.530. En el 2 esperaba creo que 3.750, creo que es. Dice la tabla que sí, 3.750. Se esperan y salieron 3.000. Al hacer el experimento salieron 3.800. Note que estos datos están muy parecidos a lo que yo espero de acuerdo con la tabla la tabla teórica de este experimento. Vamos a hacerlo nuevamente. Ahí está, lo hice nuevamente. Vamos a hacer el conteo. Mire, 598, 592, 2.546, 3.760, 2.503. Vamos a hacerlo otra vez. Ahí lo hacemos. Y cuento. 672, 616, 2.478. Bueno, yo acá adelante hago... Bueno, esto se me dañó a mí aquí. No me quiere hacer el gráfico. Aquí hubo algo que pasó aquí. Para hacer el gráfico. Bueno, ya se terminó la hora. Bueno, este gráfico se lo muestro la próxima clase. Tengo que corregir algo, pasó ahí que me está dando un error. Eso me di cuenta anoche. Bueno, y al fin ya se terminó la hora. Continuamos la próxima clase a partir de aquí mostrándole, corrijo esto y les muestro el gráfico enseguida. Muchachos, muchas gracias por su atención. Ha sido todo por hoy. Igualmente, profesor. Vale. Gracias, que pase bien. Bueno, profe, muchas gracias, que pase bien. Feliz tarde.